¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Abiud Saldaña Vázquez. El día de hoy vamos a tratar el tema de Resico versus RIF. Para esto quisiera preguntarle si se escucha correctamente el audio, si también se observa correctamente en la pantalla y podemos hacer uso del chat que se encuentra igual en la barra de GoToWebinar y a través de ella podemos hacer esos comentarios de si se está escuchando correctamente el audio. Solo esperamos su respuesta para ya dar inicio a esta charla. Muchas gracias, César. Agradezco tu respuesta. Pues bien, pues nosotros somos Taxa Sistemas. Estamos ubicados en la ciudad de Tlaxcala y estamos dedicados a impulsar el crecimiento de las empresas a través de servicios de capacitación y digitalización de los procesos administrativos y contables de sus empresas. Contamos además con la distribución certificada de la marca CompaKey, líder nacional en el desarrollo de software contable y administrativo. Sí, contamos también con las siguientes soluciones. En capacitación brindamos capacitaciones en temas contables, fiscales, administrativos y laborales, y también están enfocados precisamente pues, en los sistemas de CompaKey, en toda la suite, en el uso y manejo. Sí, por si algunos de ustedes ya maneja esta marca, igual se pueden acercar con nosotros para si tienen alguna duda, algún conflicto, algún problema con sus equipos, también podemos canalizarlos ya sea al área de soporte técnico o al área de capacitación o asesoría con alguno de nuestros expertos en el uso de esos sistemas. Y también tenemos, como bien lo decía, el soporte a equipo de cómputo, sí que va enfocado precisamente en el uso y desarrollo y manejo de los sistemas también de la marca CompaKey. Asimismo, también les podemos ofrecer la venta del equipo de cómputo y que va perfilado con el tipo de sistema que ustedes quieren usar, ¿sí? Para que hagan buena dinámica sí, en su desarrollo y ejecución de estos sistemas, ¿sí? Y bueno, pues, pues manejamos toda la suite de CompaKey, sí, ya sea a través del licenciamiento anual, también manejamos el soporte, la asesoría y también la capacitación en toda la suite de los sistemas. Sí, también recordarles que en el chat también podemos hacer igual nuestras preguntas que vayan surgiendo durante el desarrollo del tema. Prácticamente vamos a trabajar en una charla, pues en virtud de que el reciclo pues ya tuvo su momento para poderse inscribir en este régimen. Sí, entonces vamos a ver algunos, recordar quién fue el RIF y cuáles son sus ventajas, sus desventajas. También en el reciclo, pues vamos a ver sus ventajas y desventajas. Finalmente vamos a hacer una comparación de los dos regímenes. Y finalmente vamos a pasar al sistema de contabilidad para poderles mostrar cómo podemos aprovechar la herramienta o las herramientas que tiene el propio sistema para poder hacer el análisis, bueno, rápidamente o la comparativa ya a nivel cuantitativa, ¿sí? De los sus distintos contribuyentes que tienen, ¿sí? Para que pues puedan ver qué decisión tomaron, si fue, digamos que a lo mejor similar a la que pueda dar los resultados que podamos leer en esta sesión. Sí, vamos a hacer una breve pues reseña de la información que ya se tiene de los regímenes, ¿sí? En ese sentido, el RECICO es un nuevo régimen que está enfocado a simplificar el cumplimiento de los pagos de impuestos de las pequeñas y medianas empresas, otorgándoles facilidad administrativa y tasas bajas de
entre el 1 y el 2.5%. Sí, como ya vamos sabiendo, estos porcentajes están directamente relacionados a la facturación emitida y cobrada. Entonces es muy tentativo esta oferta. Sí, más adelante vamos a ir viendo la comparativa, puesto que en algunos perfiles de régimen y de contribuyentes, pues no es muy bien recibida. Si quienes pueden tributar en el reciclo, como ya nos hemos informado ya bastante, sí pueden las actividades empresariales, entendiéndose las comerciales e industriales, incluidos los agapes, ¿sí? Sí, personas físicas. Obviamente, los profesionales también, como hablamos de médicos, abogados, contadores, también pueden estar en este régimen. Asimismo, el otorgamiento, uso, goce temporal de bienes, ¿sí? Siempre y cuando esta persona física en el ejercicio 2019 no haya rebasado de 3.5 millones de pesos. ¿Sí? Asimismo, las empresas que se van incorporando a la tributación, igual que estimen que no van a rebasar de este tope, también pueden eh, inscribirse en esta modalidad. Y quienes no pueden, pues los socios, accionistas o integrantes de personas morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, quienes cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y los supuestos que se asimilan a salarios, ¿sí? Del 94 de renta. ¿Sí? Estos que se asimilan a salarios, bueno, pues definitivamente no van a poder pertenecer al reciclo. Y bueno, pues habrá quienes todavía hicieron movimientos en el 2021, modificando su acta constitutiva para pues crear un consejo de administración, un consejo directivo, un consejo consultivo, sí, a fin de que estos integrantes de estos consejos pudiesen tener una percepción mensual por asimilado a salarios. Bueno, pues ellos no van a poder participar en el reciclo. Sí, los honorarios que se presten preponderantemente a un prestatario también está fundamentado en el 94 de renta, tampoco van a poder pertenecer al reciclo. Sí, los honorarios por servicios prestados a empresas o personas físicas con actividades empresariales cuando comuniquen por escrito que optan por el régimen de asimilado a salarios. Y finalmente, las personas físicas con actividades empresariales que comuniquen a su prestatario que optan por el régimen de asimilado a salarios. Sí, a lo mejor quieren desprenderse del tema administrativo, sí, y haber ingresado el oficio, la solicitud al prestatario, sí, o a su contratante, sí, y en estos momentos, pues sería importante evaluar esa decisión a fin de que, pues, de dar un efecto retroactivo en virtud de que quizás les sea más conveniente, pues ahora volver a facturar por su cuenta, pero ya en el régimen simplificado de confianza. Entonces ahí habría que analizar esos casos. Obviamente los que definitivamente no van a poder realizar este movimiento, pues son los que honorarios a miembros de consejos directivos, vigilancia y consultivos. Definitivamente ellos no van a poder lograr hacer este movimiento. Sí, obligaciones del reciclo, pues las tenemos en el 113G. Sabemos que es solicitar su inscripción en el RFC y mantenerlo actualizado. Mantenerlo actualizado también puede entenderse que se tenga su domicilio verificado para poder cumplir con esta segunda opción. Tener la FIEL y buzón tributario activo. Sí, sabemos que hay mucha dificultad con el tema de la FIEL, pero bueno, también hay un plazo para poder obtenerla. Contar con CFDI por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Sí, entonces hay que tener cuidado en este tercer punto, porque ahorita por el tema o mala costumbre de los contribuyentes de que en el último día del mes pues se dedican a facturar, se satura el sistema
y quizás no logren facturar todo. Entonces estarían facturando todavía el día siguiente, quizás si son habilidosos, pues con la fecha anterior para que el SAT lo lea con fecha 31. Pero los que no, igual ya puede ser timbrado el XML del mes anterior en el presente mes. Sí, y entonces ya habrá una discrepancia, ¿no? Entre los depósitos en banco versus el número de facturación que amarra dichos depósitos. Entonces habría que tener ahí mucho cuidado, sí, para contar con CFDI por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Obtener y conservar CFDIs que amparen gastos e inversiones. Sí, bueno, pues normalmente están llegando al correo electrónico, también podemos ahí conservar el PDF original y de todos modos hay que estar pendientes pues de descargarlo de la plataforma del SAT. Sobre todo porque pues hay contribuyentes que eh, obran todavía de mala fe y cancelan los comprobantes en fechas posteriores. Sí, expedir y entregar CFDI por operaciones que realicen con sus clientes. Entonces, nuevamente hay dos palabras importantes aquí, que es expedir y entregar el CFDI. Entonces, hay que estar muy pendientes de esos dos momentos para poder cumplir con este punto. Presentar el pago mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Sí, entonces aquí nuevamente es muy enfático la autoridad con esta fecha para efecto de los pagos, pagos mensuales del impuesto, sí, y nos da hasta el día 17. Sin embargo, también si ustedes quieren consultar en la página del SAT, declaraciones mensuales Recico, también pueden ustedes encontrar ahí que pues nos presenta que también podemos hacer uso del último dígito conforme al RFC. Y en el penúltimo punto, presentar declaración anual en el mes de abril del año siguiente. Sí, entonces, pues en este nuevo régimen también podemos observar que pues nos pide ya una declaración anual para pues por la mecánica de su cálculo, pues en esta podemos hacer los ajustes necesarios para pues arreglar el ejercicio fiscal. Y finalmente nos pide que una de las obligaciones del reciclo, así obligaciones tal cual, es determinar PTU por los trabajadores o para los trabajadores. Sí, entonces en ese sentido, si tenemos una nómina quizás a lo mejor muy básica, 1, 2, 3 trabajadores, y a lo mejor no estén incluyendo todos los que tengan derecho, es una de las obligaciones, pues determinar la participación de los trabajadores en las actividades de la empresa y bueno, obviamente, pues pagarla, ¿sí? Entonces, si no cumplimos con estas obligaciones, pues nos dice en el punto número 2 que cuando se incumplen estas obligaciones que acabamos de trabajar, pues es inminente pues la salida del reciclo, ¿sí? Asimismo, cuando superemos los 3.500.000 pesos en el ejercicio vigente, también es nuestra salida de reciclo. Y caer en el supuesto del artículo 113 y de la ley de impuesto sobre la renta en omitir 3 o más pagos mensuales. Sí, entonces pueden ser consecutivos o no. Esta misma regla es muy parecida a la del RIF. Sí, entonces hay que tener cuidado con nuestros contribuyentes a fin de que, pues, que hagan un consenso de la situación de que, pues, ahora el gobierno está poniendo un ISR más económico, pero pide ciertas reglas. Y bueno, pues en ese sentido, pues, y hay que cumplirlo de forma oportuna. Y también el no presentar la declaración anual, pues también es motivo de la salida de reciclo. Y en el último punto, cuando dice la autoridad detecte que recibió ingresos sin emitir un CFDI, sí, entonces aquí pues hay varias situaciones, ¿no? Estamos hablando de que el contribuyente pueda tener cuentas B y que el contador no está enterado, pero de momento esa cuenta pues no tiene el RFC del contribuyente. Y en el momento que el banco identifique pues su RFC y lo imprima, pues en ese momento el SAT va a poder encontrar esa cuenta
y obviamente ahí vamos a tener ingresos que no tienen un CFDI. Entonces, por lo tanto, pues no vayamos a creer que nos van a calcular esos impuestos por ingresos omitidos conforme a reciclo. Entonces, tengamos cuidado con esas cuentas B y asimismo, pues, en nuestras contabilidad, en el estado de cuenta que trabajamos mes a mes, pues procurar hacer entender al contribuyente que cierre oportunamente las facturas versus depósito, a fin de que no queden depósitos sin facturar. Sí, porque en el momento de una auditoría vamos a revisar, por ejemplo, enero 2022 y nos faltó elaborar dos facturas que corresponden a dos depósitos. Y ya en el tema de la comprobación, pues le vamos a decir al auditor si están en el siguiente mes, en el día 4. Entonces, ya dependiendo igual de la autoridad, si no los quiera tomar en cuenta, sí, para no considerarlo como un ingreso sin CFDI. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Ventaja del reciclo, definitivamente pues es un impuesto mensual y es menor. El impuesto anual también es menor. Se podrán acreditar la retención de ICR del 1.25 por operaciones o actividades con personas morales. Y la superventaja que tienen los agapes, que si no superan los 900,000 pesos anuales, no pagan ICR. Y cuando superen, pues por la diferencia, pues sí tendrán que hacer su cálculo de impuesto. Desventajas en el reciclo, pues no se permiten deducciones autorizadas. Pues tampoco podemos deducir las depreciaciones, tampoco podemos disminuir el pago de la PTU y tampoco podemos disminuir pérdidas fiscales o deducciones mayores a los ingresos en pagos provisionales, ¿sí? Puntualizando en pagos provisionales. Y por lo tanto, siempre va a haber impuesto a cargo, siempre que haya CFDs emitidos. Solo se consideran ingresos cobrados y no una utilidad como normalmente estábamos acostumbrados. Desaparece pago bimestral de ICR e IVA. No se permite deducciones personales. No se permiten deducción ciega para el tema de arrendamiento. El pago de la nómina no tendría efectos de ISR e IVA. Entonces, normalmente, pues los contribuyentes pues se quejan mucho del pago del IVA, ¿no? De que porque es muy alto e ICR es quizás menor, ¿no? Y es porque, pues, obviamente la nómina, pues no tiene un impuesto trasladado y por lo tanto no tiene efecto en IVA. Entonces, pues ahora sigue siendo el mismo tema, ¿no? De que, pues como las deducciones no se permiten, pues el IVA seguirá siendo normal hasta cierto punto, digamos, de forma tradicional que 2021 porque pues no recibe, solamente puede acreditar uno los gastos que correspondan y bueno, siendo muy tradicionalista 2020, 2021 y 2022. Entonces no va a haber mucho cambio en ese sentido. Y para el cálculo de su impuesto, pues podemos ver en esta lámina, pues el tabular o la tabla para impuestos mensuales. Sí que podemos ver aquí que hasta 3 de 25,000 de ingresos mensuales podemos tener un impuesto del 1% y hasta 50,000 del 1.10, hasta 83,000 de 1.50. Entonces, como podemos ver, son tasas mensuales muy atractivas, ¿sí? Esto se va a aplicar al ingreso sin haber considerado el IVA, ¿sí? Obviamente sin deducción tampoco alguna. Sí, y como podemos ver en la tabla de la derecha, pues ya podemos ver aquí de forma vertical los meses de enero, pues los distintos meses del año, también los distintos ingresos que se obtuvieron y la aplicación de la tasa correspondiente y sobre todo el impuesto definitivo, ¿sí? Que se tendrá que entregar mensualmente. Entonces son impuestos muy baratos. Al final de año pues se tiene que hacer una declaración anual, sí, donde se tendrán que hacer los ajustes correspondientes por cancelación de facturas,
¿sí? O por alguna nota de crédito también que podamos igual tener en cuenta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que las cancelaciones, pues, y sobre todo cuando ya tenemos el impuesto pagado, pues tendremos que afectarlas hasta la declaración anual. Sí, y el famoso RIF, nada más para efecto de recordar quién fue el RIF, pues fue un esquema de pago de impuestos para personas físicas con ingresos menores a 2 millones de pesos. Entonces hay que tener en cuenta este valor de los 2 millones de pesos, sí, por los que nos quedamos en el RIF. Sí, quienes no pueden tributar en el RIF. Si la persona física, actividades empresariales, enajenación de bienes, más bien quienes sí pueden, ¿verdad? Las actividades empresariales, enajenación de bienes o venta de mercancías, la prestación de servicios que no requerían título profesional, sí, y las personas físicas que percibían sueldos y salarios asimilados a salarios e ingresos por intereses también podían participar en el RIF. Si ya hablamos de tiempo pasado, porque esto ya quedó derogado el 31 de diciembre del 2021, ¿sí? Y los que tuvieron oportunidad y tomaron una decisión de quedarse, bueno, pues solamente a modo de recordar quienes tenían ese beneficio. Sí, entonces el conjunto de los ingresos por sueldos y salarios asimilados a intereses no deberían exceder de los 2 millones de pesos. Igualmente, los que no podían tributar en este régimen, pues eran los socios, accionistas, integrantes de personas morales, los que realizaban actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras. Sí, las personas físicas que obtenían ingresos por concepto de espectáculos públicos y los que tenían una franquicia. Si no podían tributar en el RIF. Y los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación. Ellos no podían participar en el RIF. Y las obligaciones que tuvieron los RIF fueron solicitar su inscripción en el RFC, conservar comprobantes que reúnen requisitos fiscales, registrar en los medios o sistemas electrónicos del SAT los ingresos y egresos, inversiones y deducciones del ejercicio. Sí, digamos que era una sección, mis cuentas en el portal de SAT, y aquí era una como mini contabilidad, ¿sí? Para el RIF. Emitir CFDI global por las operaciones con el público en general, efectuar el pago de erogaciones por compras, inversiones y adquisiciones combustibles con importe superior a los 5,000 mediante medios bancarios. Sí, entonces ahorita queda volando esta cantidad de 5,000, puesto que estas disposiciones ya han desaparecido. Entonces hay que tomar en cuenta ahora un valor no superior a los 2,000 pesos. Presentar declaraciones bimestrales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al bimestre. Esto era una ventaja, no era tan, administrativamente no era tan desgastante y bueno, pues era una de las ventajas que se tenían. Efectuar las retenciones a salarios y entregarlas bimestralmente. Sí, entonces también estaba muy bien esa parte. Pagar el ICR siempre en forma también bimestral. Y esto lo encontrábamos en el anterior artículo 112 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y cómo salía uno del RIF? Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración bimestral de ingresos y deducciones, ¿sí? En 2 veces en forma consecutiva o en 5 ocasiones durante los primeros 6 años. Entonces es algo muy parecido al reciclo. También tenía ciertos candados ahí, no presentar pues las declaraciones de forma consecutiva. Sí, entonces en ese punto. Y también cuando los ingresos son superiores a los 2 millones de pesos, obviamente pasaban a formar parte de actividad empresarial y profesional. Y cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no podrá tributar en este régimen cuando no presente el aviso de adquisición del SAT.
Entonces, sí estaba contemplado esta transición, sí, de enajenación de la negociación, pero bueno, pues creo que nadie lo llevó a cabo, ¿verdad? Hacían otro tipo de estrategias para no caer en esta situación. Sí, ventajas que también tuvo el RIF, que es una de las importantes que ya ha desaparecido. No se paga el IVA ni el IEPS por ventas o servicios al público en general cuando los ingresos no superen los 300,000 pesos. Sí, algunos que evaluaron quedarse en el RIF fue por este elemento. Sí, en tanto pues tenga vigencia, o tengan el beneficio del RIF, sí, bueno, pues podrán seguir tributando en este régimen. El segundo punto, no es una obligación expedir CFI con el público en general por operaciones menores a 250 pesos. Sí, sabemos que para Reciclo también se modificó, sí, con un valor de 100 pesos. Y para el RIF, los pagos en efectivo se pueden realizar hasta por montos de 5,000, pero recordemos que estas disposiciones ya nada más fueron derogadas el 31 de diciembre, ¿sí? Considero que para que no tengan este tipo de dudas, sus operaciones, sobre todo de gastos, las aplican hasta por un monto de 2,000 pesos. Al adquirir una negociación se puede seguir tributando como RIF siempre que se presente al SAT el aviso de adquisición en los 15 días posteriores. Acceso a régimen de incorporación a la seguridad social. Sí, este era también un beneficio que tenían los RIF, sí, de poder eh, tener el beneficio de seguridad social para empresas familiares. Entonces fue un esquema muy, muy interesante también. Disminución en el pago de cuotas obrero-patronales, ¿sí? También tenía que ver con empleados que recién se inscribieran en el IMSS, también tenían beneficio en ese sentido y no tenían la obligación de presentar la declaración anual. Y en el último punto estábamos, pues considera que la deducción inmediata por la adquisición de inversiones, pues también era una de las ventajas, ¿no? Que se podían deducir las inversiones. Sí, sin tanta confusión, entonces pues eso fue alguna de sus ventajas. Sí, de las desventajas en el RIF fueron no se presente deducciones, no se permitían las deducciones personales, solo se pueden tributar servicios o actividades que no requieran título profesional. Al finalizar los 10 años de tributación, se transfiere sí, su modalidad fiscal al régimen de actividades empresariales y profesionales. Sí, entonces ahorita en estos nuevos tiempos, pues invariablemente cuando termine la vigencia, por así estar perfilado el contribuyente, su vigencia en el RIF, pues evaluará si se quedan en reciclo por el tamaño de ingresos que tiene o en actividad empresarial y profesional. Sí, y podemos recordar aquí que en el RIF teníamos igual una tabla para poder determinar pues la tarifa que nos correspondía de pagar y también teníamos una tabla de porcentaje a disminuir por el año tributario en el que estábamos contribuyendo, ¿sí? Entonces teníamos igual pues la totalidad del ingreso del bimestre. También teníamos las deducciones que fueran indispensables para realizar las actividades. También podíamos disminuir los activos y así determinar una utilidad, sí, o una pérdida en el bimestre. Y de ahí podíamos determinar la base gravable, pues identificar el límite inferior, su excedente, su porcentaje y también su cuota fija. Así llegar el momento de identificar el ISR conforme al bimestre. Sí, y de ahí podríamos ya aplicar, aplicar el porcentaje a disminuir conforme al año tributario que estaba viviendo el contribuyente. Entonces,
podíamos disminuir hasta un 100% del ISR por su primer año tributando en el RIF. ¿Sí? Entonces, este beneficio se terminó el 31 de agosto de 2021. ¿Sí? Entonces, todavía los que se inscribieron en agosto, pues para ellos sería su primer año en el RIF. ¿Sí? Pudiendo disminuir su ISR hasta un 100%. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya no pudimos lograr este mismo esquema para los que se dieron de alta a partir de septiembre. Sí, ya solamente pues nos quedamos con el reciclo para como régimen más económico de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, y aquí ya tenemos pues una comparativa, sí, de los régimen del RIF y de reciclo, sí. Y el primer elemento que tenemos ahí pues son los ingresos acumulables, sí. Sí, en el primero, en el RIF, pues eran 2 millones de pesos en el ejercicio fiscal y para reciclo son 3.500.000. Y actividades que se aceptaban, pues veíamos que eran a las empresariales, la enajenación de bienes, o sea, de mercancías, las prestación de servicios que no requerían título, en los que percibían sueldos asimilados e intereses también, o se combinaban estas actividades, ¿sí? Con la actividad empresarial también podían estar ahí. Y bueno, sí, por parte de Reciclo teníamos también, sí, que se permiten pues, actividades empresariales, enajenación de bienes, prestación de servicios profesionales y igual y no profesionales. Y se pueden combinar con sueldos y salarios asimilados o intereses. ¿Sí? Y también los que otorgan el uso o goce temporal de bienes. Sí, esta parte también fue interesante porque el régimen de arrendamiento también puede incorporarse a reciclo. Sí, y bueno, todavía sale más económico pues la tasa de impuesto en el reciclo que aplicar en la deducción ciega. Actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas también participan en el reciclo. Sí, y la base del impuesto, pues como lo acabamos de precisar, pues para RIF eran ingresos efectivamente percibidos, deducciones autorizadas, adquisición de inversiones y ya teníamos un resultado. Sí, que podía ser utilidad, pérdidas del bimestre o una utilidad. Y para el reciclo solamente admite como base de impuesto el ingreso efectivamente cobrado. Sí, y la tasa de ICR pues tenía un rango de 1.92 hasta el 35%, sí, en el bimestre. Sí, salvo que también se podía tener un porcentaje de reducción por el año tributario al cual tenía beneficio. Y en el reciclo tenemos una tasa desde el 1% hasta el 2.5% sobre el ingreso cobrado. Ahora, en el tema importante, sí, de llevar contabilidad, sí, que a lo mejor hay un poco de dudas ahí. Sí, para RIF existió la obligación, bueno, existe todavía la obligación de llevar contabilidad en mis cuentas. Sí, entonces para esto teníamos que entrar en la plataforma del SAT y, bueno, ir identificando pues tanto los ingresos como las deducciones del bimestre y de esta forma pues llevar una contabilidad dándole clic a los comprobantes que ahí se leían en la plataforma del SAT. Para efectos de reciclo, bueno, pues dentro de todos los artículos que se están ahorita manejando para el régimen simplificado de confianza del 103E al 113J, pues no existe la obligación de llevar contabilidad. Bueno, haciendo aquí enfatizando en que se debe calcular y pagar el ICR de forma mensual, pero esto ya en la plataforma del SAT. Y como ya tenemos entendido, pues ahí van a estarse leyendo todos los XML pagados en una sola exhibición,
Sí, y asimismo, pues los recibos electrónicos de pago, ¿sí? Entonces, habría que validar esa información con los papeles de trabajo que ustedes tengan de sus contribuyentes. Sin embargo, aquí hay eh, una sección, una parte donde puede hacer la excepción de esto, del tema de no llevar contabilidad, puesto que en la ley del IVA, en su artículo 32, fracción primera, sí nos habla de los sujetos que estén obligados al impuesto al valor agregado, sí, y de las obligaciones, sí. Entonces, en la fracción primera de este artículo, definitivamente es muy claro, se obliga a llevar contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Hay que tener en cuenta esto. Y en este sentido, al final de la sesión, pues vamos a trabajar en las herramientas que nos provee propiamente el sistema de contabilidad de COMPAQUI para que conozcan las ventajas o las herramientas que tiene el sistema, pues que les permitirán procesar estas pólizas de forma rápida y ahorrándose hasta un 60% de su tiempo. Entonces recordemos que IVA no los exceptúa de llevar registros contables. Sí, en tema de declaraciones, el RIF contempla las declaraciones también de forma bimestral y son impuestos definitivos. Recico son declaraciones mensuales de impuestos. Hay que tener en cuenta que no incluye la palabra provisionales, solo dice declaración mensual de impuestos. Sí, en declaración anual nos indica para la columna de RIF que no tiene la obligación de presentar una declaración anual. Sin embargo, en Recico, sí, en el mes de abril sí contempla la obligación de presentar esta anual. Sí cabe puntualizar que si el RIF está combinado con un sueldo y salario, pues tendremos que presentar la anual por el régimen de sueldos y salarios. Y hablamos en el punto de la lámina anterior de llevar contabilidad. Ahora toca el tema de presentar la contabilidad electrónica. Sí son cosas, digamos, un poco diferentes. La de eh, entrar en el buzón tributario y cargar lo que es el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación mensual, ¿sí? Del envío de la contabilidad electrónica. Entonces, en este sentido, la regla 28117, ¿sí? Para este año fiscal, nos dice que las personas físicas con ingresos totales menores a 4 millones quedan relevados de cumplir con las siguientes obligaciones: del envío de la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable. Esto era, digamos que, pues la regla para RIF, sí, que contemplaba esta situación. Para este ejercicio fiscal 2022, en Recico se encuentra esta misma disposición en la regla 3.13.19 y ahí se nos precisa que la persona física y moral que tributa en la sección cuarta, capítulo segundo del título cuarto, ¿sí? Estamos hablando ahí de las personas físicas y capítulo doceavo del título 7 de la ley de impuesto sobre la renta, o sea, habla de la persona moral. Quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones fiscales, ¿no? Del envío de la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual, su información contable. Sí, entonces, para DIOT, igual, en la misma regla, para RIF, sí, exceptuaba del envío de la información de la DIOT famosa, ¿sí? En este año, en el 2022, en Recico, también existe esta misma beneficio en la regla 3.13.19, ¿sí? Donde quedamos relevados de cumplir con las siguientes obligaciones, que sería, fracción 2, presentar la DIOT. Entonces vamos a pensar que mientras estemos en el rango de los 3.500.000, ¿sí? Y 35 millones para personas morales,
Sí, vamos a estar relevados del envío de la contabilidad electrónica y de presentar la DIOT. Y entonces ya tenemos también otro punto a favor que nos va a permitir ocupar el tiempo en otras actividades. Sí, en materia de cuotas de seguridad social, pues teníamos un beneficio de hasta el 50% de descuento en este régimen de incorporación fiscal. Para el régimen de simplificado de confianza, bueno, ese beneficio no existe, entonces, pues las cuotas se entregarán de forma completa. En el IVA y IEPS, el estímulo, se aplicaba el estímulo de hasta el 100% por las operaciones con el público en general. Sí, y para el reciclo no existe este beneficio. Y otro punto bien importante es factura al público en general. En la regla de 2021, 27126, escribía en las letras de este párrafo elaborar el CFDI incluyendo únicamente el monto de las operaciones del bimestre y periodo correspondiente. Es decir, tenemos que hacer el CFDI únicamente capturando el monto de la operación del bimestre. Sí, entonces no teníamos que desglosar el IVA. Y para reciclo, en la regla 27126 para 2022, nos indica que en los CFDIs globales se deberá de separar el monto del IVA y de IEPS a cargo del contribuyente. Entonces aquí sí tenemos complicada la historia. Sí que en la regla ya no dice que los que se encuentran en el reciclo pues tengan que hacer una factura global del bimestre únicamente con el monto de las operaciones. Entonces, lo que nos lleva a identificar el IVA en esa facturación y por lo tanto, pues, pagar ese IVA que se está separando. Bien, en la tasa de IVA, operaciones al público en general, en la Ley de Ingresos de la Federación, para 2021, artículo 23, nos indicaba que de acuerdo al sector económico se aplica la tasa del 0%, 2, 6 y 8 de IVA, sí, como un beneficio de disminución, sí, de acuerdo a la actividad que correspondiera. Entonces, este mismo beneficio no se aplica para reciclo. Entonces, esta sección, ¿sí? Digamos que nos permitía esta ley de ingresos, sí, pues era uno de los beneficios que tenían una estrellita en el RIF, porque permitían disminuir el IVA por las operaciones con el público en general y de este modo pues todavía pagar mucho menos de este impuesto. Sí, en este segundo punto, en este siguiente punto, operaciones con personas morales, sin retención por operaciones con personas morales y en el reciclo sí maneja una retención del 1.25 por cualquier operación con personas morales. Entonces hay que tener en cuenta esta situación de cuando se facturen a personas morales, aplicar y configurar en sus sistemas de facturación en la modalidad de cuando identifique, detecte que es una persona moral, le aplique la retención del 1.25 de impuesto sobre la renta. Sí, en el ICR mensual, sí, en el RIP, dependiendo de la utilidad del bimestre, saldrá un impuesto a cargo o puede ser también en cero. Sí, en el reciclo, siempre que haya facturación emitida, pues siempre estará determinándose un impuesto a cargo. Y otro punto tan importante en este tema, que es el de la pérdida fiscal, por así llamarlo, técnicamente deducciones mayores a los ingresos. Sí, en el RIF, cuando tomamos la decisión de pasar un RIF a reciclo, podremos disminuir el saldo de la diferencia entre ingresos percibidos y las deducciones en el RIF,
pendiente de disminuir en la declaración anual del ejercicio fiscal de 2022. Sí, entonces, si estábamos, si al 31 de diciembre, si un RIF lo movimos a reciclo, pero tuvo mayor deducción que ingreso, si esa pérdida fiscal no se va a perder. Lo único que cambiaría es que la vamos a tener que disminuir hasta la declaración anual del ejercicio 2022. Entonces no se pierde. ¿Sí? Esto mismo pasa con la pérdida en actividad empresarial y profesional, sí que se queda el 31 de diciembre y esta persona física es trasladada a reciclo. Bueno, pues esta pérdida no la va a poder disminuir en pagos profesionales, pero sí en la declaración anual. Sí, pero ¿qué pasa aquí en la columna de reciclo? Naturalmente, en reciclo, puesto que está basado su cálculo solamente en facturación emitida y cobrada, pues no va a determinar pérdida fiscal. ¿Sí? O sea, lo mínimo que puede suceder es que no haya facturas emitidas. ¿Sí? Entonces, no habrá pérdida fiscal en reciclo. Sí, y bueno, tenemos que pasar ya al tema práctico en el sistema de contabilidad. Sí, para ello vamos a revisar si hay algunas dudas, preguntas. Ok, bueno, pues vamos a pasar al uso del sistema de Compact y contabilidad. Sí, como sabemos, bueno, este sistema igual se puede tener en un servidor y distintas terminales, dependiendo de el perfil que ustedes hayan adquirido. Sí, para este ejemplo vamos a tomar en cuenta pues una empresa que está situada en una actividad de pastelería y obviamente pues tiene actividades al 0% de IVA y también tiene eh, IEPS. También vamos a tener el tema de persona física con actividad empresarial, ¿sí? Y actividades al 16% de IVA y exentas también. Y el siguiente sería el de un restaurante, ¿sí? Y como sabemos, pues todo está grabado al 16% de IVA, pero por el tipo de giro que tiene, pues las compras pueden tener tasas del exentas y del 0%, ¿sí? Entonces, pues ahí el IVA es muy importante, ¿sí? Para este sentido, pues la información de 2021 ya está cargada y nos vamos a apoyar de un elemento que viene incorporado en su sistema de contabilidad, ¿sí? En la parte de reportes y se llama hoja electrónica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso de este elemento inicialmente. Y en este momento, ya viviendo la experiencia de pago profesional enero 2022, nos estamos apoyando de esta herramienta, que es visor de documentos digitales, ¿sí? En el que podemos segmentar nuestros ingresos del 1 de enero de 2022 y hasta el 31, por decir un dato, 31 de enero de 2000. Sí, entonces acá lo importante de esto es que puedan ustedes segmentar método de pago PUE y obviamente al filtrar toda la facturación PUE 0301, sí, aquí ya podemos ver algunos cancelados, podemos agregar ciertas columnas al visor, como pudiera ser el subtotal, detrás del 03, que sería la base que el SAT está leyendo. Entonces de aquí ya está segmentado el mes de enero
Sí, bajamos esta información en Excel. Sí, y podemos, ya sabemos que hemos filtrado PUE con las distintas combinaciones de 01, 03, 28, sí, y demás. Sí, entonces ya podemos sacar un filtro acá. Recordemos el tema de las notas de crédito, así que se manejan que tienen su propia mecánica de aplicación. Voy a abrir la barra de... Y entonces, tenemos aquí, voy a eliminar las canceladas. Recordemos que el sistema de contabilidad, sí, tiene una herramienta de poder descargar los FDIs, sí, y escribir en estas dos columnas la fecha, el estatus y la fecha de cancelación. Entonces, esta herramienta nos permite pues identificar pues las que ya se fueron canceladas a modo de no tenerlas en considerarlas, ¿sí? A diferencia de que si lo hacemos de forma manual, bajamos toda la plataforma o el listado de facturas del sistema del SAT, tenemos que hacer la operación de aritmética entre 1.16 para identificar la base. Esto si es que no tiene algún concepto exento, porque entonces ahí ya fallaría el tema, ¿no? De poder hacer una suma vertical. Entonces aquí ya no nos coincidiría, no nos coincidiría. Tenemos que también tener en cuenta que estas notas de crédito, pues se manejan por separado en la plataforma del SAT. Entonces esto significa que yo voy a tener un ingreso por emisión de facturas de 284 en el SAT, 284.960 en el SAT, más los recibos electrónicos de pago que ustedes consideren conveniente de facturación 2022, porque recordemos que si la factura em, bueno, vamos a delimitar persona física. Persona física en el 2021, por la facturación PPD no paga impuestos. Sí, en enero 2022, al cobrar esas facturas, hace un recibo electrónico de pago y para el cobro de ellas. Entonces, a este importe sería importante sumarle, pues es la base de acuerdo al recibo electrónico de pago. Entonces, tomando en cuenta estas dos opciones, sí, ya podemos cotejarlo contra la información prellenada en la declaración del SAT. Sí, y bueno, sí, y tenemos que tener en cuenta que por el momento el SAT está leyendo facturas PUE con método de pago bancario. Entonces hay que identificar que esté leyendo también los cobros en efectivo. Sí, y sabemos que el rubro de las descuentos o devoluciones, pues está en un renglón por separado. Sí, bueno, entonces este es el ADD. Si ustedes quieren separarlo igual por tasa, podemos aquí total de IVA trasladado para estar más seguros, sí, que el total menos el IVA me da la base. Bueno, aquí ustedes también pueden agregar también IVA retenido, ISR retenido o IEPS trasladado o retenido. Entonces, para que tengan ya una lámina más precisa de la información, misma que podrán cotejar con la que se encuentra prellenada en el SAT. Esta es una de las herramientas que, bueno, que de forma rápida nos pueden ayudar a analizar la información que se tiene en el SAT.
La otra que es la que les comentaba es hoja electrónica. Si en este sentido yo ya la tengo aquí abierta, si lo que tengo que hacer es insertar la empresa que quiero revisar, sí, entonces vamos a llamar la información de la pastelería. Actividades al 0% de IVA más IEPS. ¿Sí? Entonces cancelamos aquí y vamos a modificar empresa activa. Bien, lo que hace esta hoja de Excel es conectarse a Compaqui Contabilidad, leer los rubros que así apliquen para determinar lo que es el ingreso cobrado y vamos a actualizar la información para que en este momento se conecte a contabilidad y traiga los datos de ingresos del periodo de cada mes de enero hasta diciembre. ¿Sí? Lo que hace ahí al desaparecer es que hace un limpiado de la información para incorporar pues la información ya actualizada. Sí, asimismo, bueno, ya pasando por una serie de fórmulas que se desarrollan, sí puede leer la base, las deducciones autorizadas del periodo, para así poder eh, determinar una utilidad previa para el RIF. Sí, estamos hablando ahorita el ejemplo de cuál sería el ISR que pagaría si estuviese yo en el RIF y cuál sería el ISR que pagaría yo si estuviera en el régimen simplificado de confianza. Entonces, en este sentido, si estoy en el RIF, tengo aquí una utilidad y aquí puedo disminuir las deducciones que fueron mayores de periodos anteriores. Entonces aquí a lo mejor puedan ser 2,000 como ejemplo, nada más como para ilustrar. Enseguida lo tendremos que quitar para que sean homogéneas las tablas. Y tenemos aquí pues el de la determinación del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 111. Sí, enseguida tenemos el porcentaje de reducción, sí, de acuerdo a los beneficios de la ley de ingresos para 2021. Entonces tenemos acá del 70%. Perdón, este porcentaje tiene que ver con el año fiscal del RIF. Y entonces aquí tiene una disminución del 70%, sí, y por lo tanto un impuesto neto de 800 pesos. ¿Y cuál sería mi impuesto si este cliente lo hubiese yo pasado en el simplificado de confianza? Sí, como ahora es bimestral, mensual, sí yo tendría que pagar pues la cantidad de, bueno, no se alcanza a leer aquí, vamos a hacer acá, de 1926 versus 800 pesos. Entonces, si lo trasladamos al año, si yo en el RIF estaría yo pagando 2,700 contra reciclo de 14,000. ¿Por qué? Porque todavía RIF pues paga el impuesto en base a una utilidad y considerando pues el beneficio del 111 de reducir el impuesto de acuerdo al ejercicio fiscal que se esté tributando en el RIF. Entonces aquí podemos ver que para esta giro, que es una pastelería, para ISR pues definitivamente no le conviene o no le convino pasarse a reciclo. Sí, y en el IVA de reciclo, pues también aquí podemos ver, sí, que los tipos de ingresos que maneja pues son totalmente a tasa cero. Y tiene pues gastos al 16 y gastos al 0, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, aquí pasan por un factor de acreditamiento, que es el IVA, que es un factor que se determina de acuerdo a los ingresos exentos respecto de los ingresos grabados para determinar el factor de acreditamiento. Si finalmente llegamos a determinar un impuesto a favor de 1916, sí para reciclo. Y para, si fuera un IVA estando en el RIF,
Bueno, aquí como sabemos que también tenía una reducción del IVA por las ventas al público en general, sí, y del 8%, más la reducción del impuesto de acuerdo al 111 de la ley del impuesto sobre la renta, vigente hasta 31 de diciembre de 2021, sí, bajo esa mecánica también teníamos que identificar pues un impuesto pues a favor. Entonces digamos que en este régimen, para este régimen no hay sí, podemos decir que no hay tanta variación porque pues el tipo de venta que maneja este contribuyente pues es a tasa cero. Sí, entonces digamos que así el beneficio en IVA no se tiene. Pero sí, sí en ISR. Entonces, tan solo por el ahorro en ISR, pues definitivamente habíamos acordado que nos quedábamos en el RIF para el tema de la pastelería. Porque en IVA, pues siempre va a salir impuesto a favor. Ahora vamos a pasar al análisis de la empresa, de la segunda empresa. Nos vamos a conectar a la empresa 2, que sería persona física con actividad empresarial y profesional. La vamos a conectar y nos pasamos a pagos provisionales. Si en este sentido vamos a actualizar esta información, podremos ver que se va a desconectar los números y de pronto se van a presentar pero ya actualizados. Bien, como podemos ver acá, ya el sistema eh, obtuvo la información de contabilidad y podemos ya analizar. Esta empresa es una persona física con actividades empresariales. Venía haciendo pagos mensuales, ¿sí? Y el sistema mandó a traer el ingreso cobrado y las deducciones autorizadas del periodo. Tenemos así una base de 33,000 y un impuesto de 5,853. Esta misma información o este mismo ingreso para Recico me da, se localiza o se em, encuentra su tasa de ICR al 2.5 de la tarifa para Recico y por lo tanto me da un impuesto de 7,061 versus actividad empresarial 5,953. Bien, ahora vamos a ver cómo fueron los pagos mensuales hasta diciembre como actividad empresarial y profesional. Fueron de 230,429 y para Recico son de 101,000. Definitivamente, en este sentido, sí es conveniente pasarse para Recico hablando de ISR. Ahora vamos a ver en IVA. En IVA no tiene gran cambio porque, pues, no surte efecto ningún cambio porque, primeramente, pues la ley del IVA no cambia hacia pagos mensuales y también ahora en Recico tiene que ser pagos mensuales. Y bueno, pues en el tema de IVA, pues no tiene mayor trascendencia. Por consiguiente, tomamos la decisión de pasarse a Recico basado en el impuesto sobre la renta, teniendo un ahorro aproximado de 101 a 230,000. Un ahorro más del 100% de impuesto.
Ahora el tema del restaurante. Este sí está interesante porque esta persona factura todo ¿cómo se llama? Al 16%. Y también, pues, obtenía el beneficio que nos permitía hacer una factura global al público en general sin desglosar el impuesto al valor agregado. Es decir, nosotros nos adaptábamos o aplicábamos el contenido del artículo 23 de la Ley de Ingresos para 2021. Sí que nos permitía pues hacer una reducción del 8%. Sí, y igual nos permitía hacer una factura global, sí, de forma bimestral. Bien, entonces vemos cómo aplica en este sentido. Salimos y nos vamos a pasar a pagos provisionales, pero ahora vamos a dar a actualizar. Bien, entonces ya podemos ver que se actualizó la información. Esta persona, sí, podemos ver acá que tiene ingresos del periodo y del bimestre también los podemos ver acumulados 94,000 menos deducciones, tiene una utilidad de 25,000. Sí, esta utilidad se le calculaba el impuesto de acuerdo al 111 y tenía un beneficio de una reducción del 70%. Sí, dando un neto de impuesto bimestral de 800 pesos. Ahora, ¿qué pasaba si este mismo lo he brincado al régimen simplificado de confianza? ¿Cuánto tendría que pagar por el equivalente a 2 meses? Por el equivalente a 2 meses tendría que haber pagado 1,872 pesos. Si esta misma situación la trasladamos hasta diciembre, ¿cuál es el impacto? En RIF tendría que haber pagado 2,700 y en Reciclo 15,000. O sea, aquí ya es un alza de ISR muy alta. O sea, es decir, aquí si lo hemos pasado a RIF, el impuesto lo va a notar el contribuyente, no más allá después del tercer mes, que va a identificar que el impuesto es más caro. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el IVA de reciclo? En el IVA de reciclo había dos datos importantes en la resolución miscelánea de 2021 que me decía en la regla 27124, los contribuyentes que tributan en el RIF podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral a través de la aplicación electrónica Mis Cuentas, incluyendo únicamente el monto de las operaciones del bimestre y el periodo correspondiente. O sea, teníamos que poner total de operaciones del bimestre. Era un equivalente a una operación exenta. Y en el concepto tendríamos que poner el periodo que correspondía, enero-febrero. Sí, pero esto era para RIF, expedir comprobante en operaciones con público en general. ¿Qué pasa para 2022? Para 2022 ahora cambia de la regla 27124 a la 27121. Pero aquí nos dice,
Específicamente, los contribuyentes personas físicas que tributan en el RIF, de conformidad con lo dispuesto en la sección segunda, capítulo segundo, título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre del 21, en relación con lo dispuesto en la fracción 9 del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley de Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial del 12 de noviembre del 21, podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral a través de factura fácil de la aplicación electrónica Mis Cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente y lo establecido en el párrafo quinto de esta regla. Sí, pero vuelve a manejar el término monto total de las operaciones del periodo correspondiente. Sí, entonces para RIF sigue conservando ese mismo CFDI, pero para Recico ya nos dice que en los CFDIs globales se deberá separar el monto del IVA y el IEPS. Sí, en el momento que nosotros separemos el IVA, sí, ya entra como IVA trasladado. Y en este sentido, de acuerdo al Excel que estábamos analizando, el IVA entra de forma natural, como si fuera una actividad empresarial y profesional. Y estaríamos observando aquí, que aquí en enero un saldo a favor, 2.228 por el tipo de operaciones que tiene, ¿no? Pero podemos ver en febrero que ya tiene un impuesto a pagar de 13.644. Y si estuviese este contribuyente lo hubiese dejado en el RIF, ¿qué hubiese pasado? Ah, bueno, él sigue timbrando su factura al público en general. Tiene la reducción del impuesto de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación del 8%, el monto de la reducción, y tiene además la reducción de acuerdo al 111 de la Ley del ICR 2021, teniendo una reducción de 5.181 y teniendo un total neto de impuesto cobrado ya de 2.493. Sí, y bueno, ya pasaría ahí por deducciones grabadas, deducciones exentas y su IVA acreditado. En este sentido ya veríamos neto un impuesto a cargo ya después de aplicar el impuesto trasladado, sí, versus el impuesto acreditable, un impuesto a cargo de 2.493. Sí, ahora lo vamos a comparar contra el que da como reciclo. Sí, entonces podemos ver acá 13.644 versus 2.493. Sí, entonces podemos ver acá que ahorita para este reciclo, de acuerdo a la resolución miscelánea, no nos da este beneficio, sí, de poder hacer una factura global sin desglosar el impuesto al valor agregado. Entonces digamos que aquí, pues, una pequeña trampa donde hemos caído y ahora tendremos que entregar el IVA como debió ser desde hace 10 años. Bueno, más bien desde 2014, ¿verdad? Que fue cuando nace el RIF. Sí, y ya en un análisis ya a nivel de proyectado de este caso que fue el restaurante, podemos ya proyectar una gráfica en el que podemos ver, sí, que la línea de amarilla es IVA RIF y la línea azul es ISR RIF. Entonces, esta va a ser la trayectoria, sí, que va a tener su ICR en tanto tenga este contribuyente vida en el RIF. Sí, entonces va a ir creciendo. El IVA se va a ir disparando en la medida que vayamos avanzando en en la reducción del impuesto que nos aplica de acuerdo al 111. Sí, entonces el IVA va a ir siendo más caro cada año
subsecuente, ¿no? Ahora vamos a analizar el IVA en el reciclo y el ICR en el RIF, que son las dos líneas de arriba. Que sería la del RIF, IVA RIF, nos damos cuenta que es por el tema de datos, pues se sostiene en los 102,000 para este contribuyente. Y para el ISR reciclo, como podemos ver aquí, casi no se aprecia. Aquí estaría la línea verde de ISR reciclo, que podemos ver que es un ISR mínimo, o sea, bastante mínimo. ¿Sí? Entonces, pues definitivamente podemos ver que aún así, para este contribuyente no era conveniente pasarlo al reciclo. Si ya en el 2000, a lo mejor en el 2023, 2024, se haga otro análisis de acuerdo a los años que le queden en el RIF, sí, y ver si se sostiene hasta el último año o se cambia anticipadamente a reciclo. Por el tema de IVA, que este IVA va a seguir sosteniéndose de forma creciente y a lo mejor ya no sea conveniente pues todavía tenerlo en el RIF. Sí, voy a revisar algunas de las preguntas. Ya aquí mi compañero me ha hecho favor de ir atendiendo algunas de ellas. Vamos a ir a ver las preguntas. Sí, hay una pregunta de nuestro compañero Mario Alberto Castillo que iba en el sentido de la factura global. Sí, la factura global, como habíamos platicado, sí lo contempla la resolución miscelánea para 2022, pero solo para los que se quedan en RIF. Para los que se pasan a reciclo, ya no contempla una factura global sin desglosar IVA. Entonces, al momento de desglosar IVA, pues lo va a leer su propia plataforma del SAT, que te va a decir hay tanto de IVA, de ingresos cobrados para empezar. Y en la sección de IVA, pues también te va a proponer el IVA trasladado cobrado. Entonces, sí, ahí pues están los dos fundamentos que para 2021, que era muy explícito acá en la regla 27124 versus la regla 27121 para 2022. Entonces, sí, pues la respuesta no es tan favorable, compañero, pero pues así son las cosas. Y para este 2022. Nos dice aquí nuestro compañero Fernando Ángeles qué se puede hacer en caso de que ya no podré hacer factura global en reciclo, meter más IVA para deducir. Bueno, aquí tenemos dos líneas que de acuerdo a lo que requiera el cliente, ¿no? Porque ahorita, si tú acostumbras a tu cliente a que el IVA no es de él, si tú logras hacer eso, a concientizarlo de que el IVA de la facturación emitida no es de él, sí, ya lo que puedas juntar de IVA acreditable, pues bien, y pagar ese IVA que no es del contribuyente. Si lo acostumbras, tienes el terreno ganado porque de ahí puede facturar, crecer su facturación, sí, generar más patrimonio a una tasa barata. Sí, entonces, pero si nosotros tenemos acostumbrado a que el IVA, al IVA nos lo gastamos, sí va a ser un poco difícil controlar la situación. Pues en este sentido tendríamos que pues ver el modo de facturar, comprobar todos los egresos de la empresa y para poder pegarle al IVA cobrado. Sí, en ese sentido, Fernando. Nuestro compañero Juan Gilberto nos dice, es interesante la comparación, pero tengo alguna duda de acuerdo con la gráfica del pago de ICR. Es poco, pero para IVA va a ser más alto. Es correcta la apreciación,
pero digamos que de esta gráfica, una vez que se planteó con el contribuyente, él nos acompañó a tomar la decisión. Porque inicialmente o por los 3 años posteriores que le quedan, pues todavía se va a ahorrar una lana, un recurso, ¿no? Pero para adelante ya es inminente que el impuesto es más caro. Pero dice el contribuyente, sabes que pues yo me conservo en el RIF todavía 22, 23 y 24 y ya en 2025 pues ya vemos lo que tengamos que hacer en el reciclo. Pues ahí sería bueno que una decisión de este tipo pues te acompañe ahí tu contribuyente. Vamos a ver otras preguntas por acá. Bien, nuestro compañero Juan Gilberto González nos dice, ¿cómo la hacemos para decirle a mi empresa que me retenga como reciclo? En vez de salarios, ¿se puede hacer eso? Em, Fíjate que ahorita el tema de reciclo puedes dejar volar la imaginación. Incluso el concepto a lo mejor, por ejemplo, de la comisión mercantil, este, quizás de acuerdo a un análisis muy profundo que puedas tener, eh, pasarlo a reciclo. Entonces, ya tienes que analizar ahí la carga social que te ahorraría pasar este esquema reciclo. Digamos, perfeccionándolo a lo mejor con un contrato de comisión mercantil, ¿verdad? Para que no estés tan fuera de la ley, ¿no? Bien, ahora el compañero Norberto nos dice, bueno, sí, nos confirma lo platicado, de que muchos contribuyentes no están educados a que el IVA de la autoridad no están educados a que el IVA de la autoridad, bueno, quiero entender qué es de la autoridad, pero lo que siempre aconsejo es ingresar más gastos y comparación con los ingresos para que la base sea menor y obviamente los impuestos de ICR y IVA también sean bajos. Sí, pues sí, Norberto, estamos de acuerdo en el sentido de poder identificar los gastos que no se están deduciendo y que puedan cubrir con el perfil de la empresa y también cubrir con el concepto de que sean necesarios para la actividad y poder así disminuir pues la base de ICR y también de IVA. Sí, bueno, de ICR pues no es tan importante porque la tasa es muy baja, pero sí la de IVA que es muy importante. Muchas gracias por tu comentario, Norberto. Voy a continuar con unas láminas además que ya son meramente de la marca. Sí, y bien, para efecto de los sistemas que ya tienen, que puedan tener o tengan ya en sus implementadas sus empresas en sus despachos, pues les comento que ya están las nuevas versiones de los distintos sistemas que podemos ver aquí de bancos, contabilidad, factura electrónica, que ya están cumpliendo con la factura 4.0, carta de porte y también nóminas con los nuevos requisitos que solicita para el nuevo timbrado de estos documentos. ¿Sí? Entonces ya están disponibles las nuevas versiones para que puedan actualizar sus sistemas y dado momento de que tengan algún problema, pues nos regalen una llamada con el área técnica para que pues puedan resolver esta situación, ¿sí? Y tenemos todavía otra promoción de la pareja perfecta, ¿sí? Si ya tienes un sistema de compa aquí y quieres adquirir uno nuevo,
que tu operación actualmente requiere o simplemente porque siempre lo has deseado, es la oportunidad de obtenerlo a un 50% de descuento. ¿Qué sistemas participan? Es contabilidad. Si quieres adquirir nóminas, el sistema de nóminas se te puede proporcionar hasta con un 50% de descuento. ¿Qué otros sistemas participan? Bancos, XML en línea y Comercial Star y Comercial Pro. Sí, y también pues los invitamos a este próximo 24 de febrero al taller en línea que tenemos de CFDI 2022, cancelación y su versión 4.0. Y para conocer los cambios más importantes y así poder evitar algún problema de multas. Sí, sobre todo que ahorita quieren multar hasta por la cancelación de los mismos, ¿sí? Próximo 24 de febrero, en punto de las 3 a 19 horas. Sí, el costo de la inversión es de 696, IVA incluido. Tenemos acceso al curso en vivo, presentación, constancia y grabación. Y tenemos el día sábado, sí, vamos a analizar los cambios que tiene la nómina 4.0 en CompAQ. Sí, es un evento totalmente sin costo. Lo ofrecemos a todos nuestros usuarios de CompAQ Nóminas para pues, que tengan actualizada la información respecto de los cambios que tuvo el sistema de nóminas y para poder cumplir con la versión 4.0. Están todos invitados, es el próximo sábado a las 10 a.m., hora centro de México. Y finalmente, pues estos son nuestros datos. Si ustedes desean, tienen alguna duda, quieran conocer algún tema específico, que hayamos ya hecho sesiones en sesiones pasadas, pues con mucho gusto lo podemos platicar con el área de soporte y de ventas para que pues podamos proporcionarlo. Si nuestros números de contacto, nuestra página también están ahí. Y finalmente, pues nos vamos a regresar otra vez a la sección de preguntas, a ver si todavía existe una por ahí. Nuestro compañero César Ruiz nos comenta una pregunta. Si el contribuyente no ha estado inscrito en el RFC, no tiene fecha límite para inscribirse en el reciclo, pues también está contemplado el tema de los contribuyentes que vienen haciendo en el tema tributario, ¿no? Ellos, de acuerdo a un análisis que puedan hacer internamente respecto del monto de facturación que puedan facturar, pues de ahí podrán decidir si se inscriben en el reciclo o en actividad empresarial y profesional. Y definitivamente quizás tenga que ser reciclo y ya lo vas evaluando en el transcurso de los meses. Sí, también importante el comentar de que si tú rebasas en un ejercicio fiscal los 3.500.000, bueno, pues pasarás, como veíamos en láminas anteriores, sales del reciclo y entras a actividad empresarial. Ya estando en actividad empresarial, si tú en un año tienes ingresos menores a 3.500.000, pues hay que estar muy pendientes para presentar el aviso para poder regresar al régimen simplificado de confianza. Estos son datos importantes que hay que tener y pues parece que son todas las preguntas. Les agradezco mucho este tiempo que nos han permitido estar con ustedes y pues cualquier duda, estamos aquí en nuestros datos de contacto y les agradezco mucho su participación y que tengan un excelente día. Hasta pronto y los espero el día sábado. Muchas gracias.